Muy buenas chicos y chicas, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga, y os doy la bienvenida a una nueva reseña manga. Bueno, en esta ocasión voy a comentar el manga Mob Psycho 100 de One, el autor de One Punch Man. Bueno, si llegáis nuevos al canal, vaya por delante que... Lo digo por si llegáis nuevos y tal, para que no os llevéis una sorpresa por mis reseñas, por cómo las hago y tal. Estas reseñas las hago sin necesidad de guión. Lo único que utilizo es esta libretilla en la que apunto ideas que desarrollo en mis vídeos. Os enseño la chuletilla, por llamarlo de alguna forma, que he escrito para hacer este vídeo. Reseña, vídeo comentario, como queréis llamarlo. Y la verdad es que esta vez me he lucido y he rellenado la página entera. Son reseñas que hago sin apoyarme en guiones porque yo quiero que mis vídeos sean naturales, que contengan errores, me da igual, y que esos errores yo pienso que forman parte de la naturalidad de las personas. Nadie es perfecto. Y eso, y quiero que, en definitiva, quiero que la gente que me ve o que me escucha, simplemente, se sienta como si estuviera en compañía de un colega. Y es lo que espero que con este vídeo, pues bueno, espero que esta reseña pues sea de vuestro agrado, que os parezca entretenida e interesante y, ante todo, pues que disfrutéis de mi compañía. Y también, por supuesto, animaros a leer esta gran obra. No suelo decir esto en las presentaciones de mis vídeos, pero es que Mob Psycho 100 es un manga que trata sobre un tema que a mí particularmente me toca muy de cerca, y es el eje central en torno al cual gira todo en esta obra, es la inseguridad. Y es que esta es una obra que aborda esa faceta humana como pocas obras he visto que lo aborden. Y es que nosotros las personas tendemos a compararnos con los de alrededor, tendemos a exigirnos cosas. En mi caso, por ejemplo, uno de los motivos por los que hago este canal es para derrotar a ese afán perfeccionista que a veces me impide hacer cosas que me gustaría hacer y en las que pienso que tengo potencial. En mi caso, pues hacer reseñas y recomendar obras. Por eso cada vez que alguien me dice que gracias a mis vídeos se ha comprado tal obra, para mí eso es un triunfo absoluto. Es algo que me llena de una forma impresionante. Y bueno, yo ya digo, si sois personas que alguna vez que tendéis a compararos con los de alrededor, o que alguna vez os habéis sentido así con la autoestima baja, bueno, alguna vez o a menudo, depende de la persona, hay gente que, bueno, tiene más inseguridad que otras. Bueno, si sois personas que tienden a pensar cosas como ojalá fuera como esa otra persona, o ojalá tuviera esa cualidad de esa persona, cualidad como por ejemplo, si tenéis pensamientos como por ejemplo, es un ejemplo, ojalá tuviera esa capacidad de habla de esa persona, esa facilidad para elegir palabras de forma precisa y certera, o ojalá fuera tan guapo como esa persona, ojalá fuera tan popular como esa persona. Bueno, si sois personas que habéis tenido ese tipo de pensamientos, o los tenéis a menudo, esta obra, Mob Psycho 100, está hecha para vosotros. Os va a encantar, os lo aseguro. Y es que lo que me gusta de Mob Psycho 100 es cómo trata, pues como ya he dicho, la inseguridad. La inseguridad de las personas. Y cómo da respuestas a esas inseguridades, a esas rayadas mentales que a veces tenemos. Y cómo es una obra que nos hace... como que es una obra que sana en cierto modo, que terminamos de leerla y nos sentimos bien al terminar de leerla. Bueno, Mob Psycho 100 es una serie extraña,
es una serie en la que One, a diferencia de One Punch Man, aquí sí que se muestra, a través de sus personajes, sí que muestra su lado más, su faceta más personal. Su faceta más personal. Se nota mucho, es una obra muy personal, una obra, como ya digo, extraña por su estética, porque en esta ocasión One no recurrió a un ilustrador como hizo en One Punch Man, en el manga, no en el webcómic original. El webcómic original lo hizo él. Y bueno, es una obra que, a pesar de englobarse, de pertenecer a la demografía shonen, no pone de relevancia las peleas, ni los combates, ni los niveles de poder, las técnicas de combate y todo eso. No. En este manga lo que se pone de relevancia son los sentimientos de los personajes. Los sentimientos, las emociones de los personajes. Es un manga, Mob Psycho 100, rico en matices. Es un manga muy rico en matices y tiene capítulos que son pura psicología. Así os lo digo, pura psicología. Al ser una obra rica en matices y que trata temas que tocan tan de cerca al lector, es una obra que deja pozo, que no es fácil de olvidar y que tiene varias lecturas, tiene varias capas, es como una cebolla y vamos, es una obra que pase el tiempo que pase, la vais a recordar, y en los momentos de debilidad o en momentos en los que deis con alguien que os recuerda un personaje de esta obra con el cual no os identifiquéis, os vais a acordar de Mob Psycho 100, os vais a acordar de ella. Yo descubrí Mob Psycho 100 no por el manga, sino gracias a la adaptación anime que hizo el estudio Bones. En el año 2017 creo que fue. Creo que fue ese año cuando lo vi. Sí, creo que fue ese año, que fue cuando se estrenó el anime. Estaba así dudando en si fue en ese año o el año pasado, en el 2018, pero no, creo que fue en el 2017. Bueno, yo, el caso es que vi primero el anime de Bones, el anime a cargo de Studio Bones. Studio Bones, pues bueno, es un estudio de animación que sabe lo que se hace. A fin de cuentas, es el estudio que estuvo a cargo de adaptaciones animadas como My Hero Academia o Full Metal Alchemist. Es decir, como ya he dicho, como acabo de decir, es un estudio que sabe lo que se hace, que es bueno, es un estudio bueno, profesional. Y bueno, yo me vi la primera temporada de Mob Psycho 100, que adapta los 6 primeros tomos, y me encantó. Fue para mí toda una sorpresa. Fue para mí toda una sorpresa porque yo anteriormente había visto y leído One Punch Man, del mismo autor, y claro, fue una sorpresa porque claro, yo en Mob Psycho 100 esperaba encontrarme también, al igual que One Punch Man, una parodia de la demografía shonen. Pero me encontré algo que, aunque tenga sus toques de humor, va más allá, va más allá. Y más que una parodia de la demografía shonen, Mob Psycho 100 me parece una deconstrucción del shonen. Lo que me gusta mucho, tanto de One Punch Man como de Mob Psycho 100, es como One, ya desde el primer capítulo, nos muestra a unos protagonistas hiperpoderosos. Y eso da pie a que One ahonde en otros aspectos relacionados con la psicología de sus protagonistas y de los personajes que les rodean, que no dejan de ser, son igual de interesantes que los protagonistas. Igual de interesantes e igual de carismáticos. E igual de humanos también, sobre todo en el caso de Mob Psycho 100. En Mob Psycho 100, aparte del protagonista, vemos a otros personajes que, al igual que él, también tienen sus virtudes, sus defectos y, por supuesto, sus inseguridades. Bueno, dicho esto, después de esta larga introducción, voy a comentar de qué va la obra, la premisa argumental.
Mob Psycho 100 nos presenta a un estudiante de instituto llamado Shigeo Kageyama. Es a quien vemos aquí en la portada del último tomo, y del primero obviamente, pero he decidido poner aquí el último tomo porque me parece más vistoso. Y bueno, Shigeo Kageyama, lo mejor a la hora de hablar de él es hablar de sus orígenes. Lo mejor a la hora de comenzar a hablar de un personaje a veces es comenzar por sus orígenes, para que uno le conozca bien, o mejor. Bueno, el caso es que Shigeo Kageyama era un niño que, bueno, desde pequeño es increíblemente poderoso, pero no a nivel de fuerza. En cuanto a fuerza no puede ni levantar medio kilo de pesa. Lo que pasa con Shigeo Kageyama es que tiene unos poderes psíquicos impresionantes. Es extremadamente poderoso en lo que a poderes telequinéticos se refiere. Es una salvajada. Y son poderes que tiene pues desde niño. No se sabe por qué los tiene, pero bueno, le vinieron de fábrica. Y de pequeño, pues tenía una amiga. Y él pues jugaba con la amiga a mostrarle cómo, gracias a sus poderes telequinéticos, podía hacer cosas como doblar cucharas, lo básico, vamos, en cuanto a telequinesis, elevar objetos o elevar animales. Y claro, su amiga de la infancia, pues al principio le sorprendía ver esas muestras de poder por parte de Shigeo. Era algo increíble. Ver cómo alguien tiene poderes telequinéticos, eleva cosas y tal, o dobla cucharas. Pero ¿qué pasa? Que con el paso de los años, la amiga ya se hartó de ver cómo Shigeo siempre hacía lo mismo. Y se terminó aburriendo de él porque ella, digamos que desarrolló otros intereses. Y ese, digamos que fue el primer trauma en la vida de Shigeo, el darse cuenta de que los poderes que tiene, los poderes psíquicos, telequinéticos, como queráis llamarlos, no lo son todo. Pero lo que terminó de traumarle del todo, lo que terminó de convertirle en una persona introvertida, fue un suceso que sucedió pues cerca de su adolescencia, de esa época de cambios y de incertidumbre y de estrés que es la adolescencia, de esa época tan difícil que es la adolescencia. Y es que un día, al volver de clase, en compañía de su hermano llamado Ritsu Kageyama, así se llama su hermano, estos dos hermanos fueron asaltados por unos matones. ¿Y qué pasa? Que Shigeo Kageyama empezó a sentir un gran estrés al ver cómo estos matones empezaron a atacarles tanto a él como a su hermano. Y ¿qué pasa? Que cuando Shigeo Kageyama llega a un nivel insoportable de estrés, sus poderes se descontrolan y pierde el control sobre ellos. Cuando fueron asaltados por esos matones, él pues se estresó tanto ante esa situación, al ver cómo su hermano no pasaba de los matones y les encaraba y estos le empezaban a golpear, que perdió no solo el control de sus poderes, sino también la conciencia. Y cuando Kageyama recuperó la conciencia, vio que a su alrededor se habían producido heridos. Vio que no solo había herido a los matones, sino también a su querido hermano. Y es ahí cuando Shigeo Kageyama decidió dejar de usar sus poderes psíquicos, a pesar de ser aquello que se le daba bien, hacer uso de sus poderes psíquicos, y desarrollar una personalidad introvertida, una personalidad no digamos tranquila, porque él siempre fue una persona tranquila y pacifista, sino también una personalidad retraída, una vergüenza que ya le costaba incluso articular palabra. Y bueno, al entrar en secundaria, pues bueno, ya podía dedicarse en horas extraescolares a trabajar a media jornada, y terminó yendo a parar a un lugar en el que por lo visto, a una agencia, a un lugar, es que no sé muy bien cómo definir ese trabajo porque es una auténtica marcianada, a una agencia de casos espirituales y demás, tal cual, así se llama.
un lugar llevado por una única persona. Esa persona es Arataka Reigen. Reigen de ahora en adelante, para resumir un poco. Bueno, esta persona, Reigen, es un adulto que ronda la treintena, que se dedica a fingir que exorciza espíritus, que realiza exorcismos, que erradica espíritus que hacen sentir mal a las personas, a los clientes que van a su agencia. Y es un embaucador, es un fraude, porque es que él no tiene poderes psíquicos, pero hace creer a sus clientes que sí los tiene, que ve espíritus y que arrojándoles sal los elimina, cuando en realidad no hace nada. El caso es que Shigeo Kageyama, alias Mob, por eso el manga se titula Mob Psycho 100, 100 porque cuando llega al 100% de su nivel de estrés, sus poderes se desbocan, es algo que él intenta contener en todo momento. Bueno, pues Mob llega ahí como buscando ayuda o como buscando ser útil de algún modo, porque se siente inútil al no poder usar sus poderes ni nada. Y claro, Reigen se da cuenta de que Mob tiene poderes de verdad. Y dice, hostia, esto puede ser un chollo. El ya no solo engañar a mis clientes, sino en verdad eliminar, erradicar la presencia de espíritus. Así que contrata a Mob. Y ese es otro tema que trata la serie, el cómo la gente se aprovecha, cómo la sociedad, cómo dentro de lo que es la sociedad, las personas se aprovechan unos de otros, y luego quien se lleva las flores pues no es precisamente el que tenga un don o una virtud, sino el que vende pues una imagen. Y Reigen es el ejemplo perfecto. Pero Reigen, dicho así, puede parecer un personaje horrible porque tima a sus clientes y tal, pero como más adelante, bien adentrada la serie, dice Mob, en el fondo es buena persona. En el fondo es buena persona. Y a mí la verdad es que el personaje de Shigeo Kageyama me gusta mucho, porque es un personaje así muy bueno, que no sabe valorar sus virtudes, y lo que más me llama la atención es que intenta desarrollar cosas, facetas, en las que él no destaca ni destacaría por mucho que se esforzase. Y es que, veréis, resulta que, como ya he dicho, pues tenía una amiga de la infancia. Una amiga a la que nunca ha olvidado porque en toda su vida ha sido la única chica que le ha prestado atención. Con el paso de los años, esta chiquilla pues fue creciendo y se convirtió, ya al entrar en secundaria, en la chica más popular del instituto. Dicho de otro modo, la más guapa. Y Shigeo Kageyama, pues bueno, se enamoró de ella. ¿Y qué pasa? Que él, como sabe que no la va a sorprender con sus poderes psíquicos, que como ya he dicho desde el principio desde el momento en el que he empezado a comentar de qué va la obra, son extremadamente poderosos, pues ¿qué hace? Decide explotar un área en la que nunca se ha adentrado. ¿Y esa cuál es? Pues el fisicoculturismo. Se mete en el club de fisicoculturismo de su escuela y se va a entrenar con un grupo de mazaos. O bueno, dependiendo de dónde me veáis, mamaos, gente fuerte, gente muy fuerte. Bueno, y vemos como Mob es una persona que no tiene nada de resistencia física. No puede ni levantar medio kilo. Cuando sale a correr con los del club de fisicoculturismo, al minuto cae rendido, se desmaya, pero él sigue intentándolo. Y hay un momento del manga que me gustó mucho, y es cuando los del club de fisicoculturismo, que me encantan esos personajes, bueno, ya lo haré más adelante de todos los personajes, de estos también, es cuando estos le dicen Mob, nos pareces una persona respetable, porque a pesar de que el fisicoculturismo no sea lo tuyo, tú sigues esforzándote, aunque progreses poco, sigues adelante, y eso es algo que nos ha dado a nosotros motivación. Y yo
esa escena leyéndola a mí la verdad es que me llegó bastante. Y es que este es un manga que a mí me ha llegado mucho porque yo me he visto reflejado en el personaje de Mob, es decir, diferentes yos míos, es decir, yo he visto en Mob a mi yo de cuando tenía 18 años, a mi yo de cuando tenía 27 años y a mi yo actual. Y es que aquí me voy a poner un poco personal, porque, bueno, un poco bastante, pero porque pienso que no está de más hablar de ti mismo si aquello de lo que hablas pues tiene relación directa con la obra que comentas, porque a fin de cuentas en esta reseña lo que quiero comentar es el por qué esta obra me ha llegado tanto, y uno de los motivos principales es por cómo me he sentido de identificado con el protagonista. Y es que yo cuando tenía 18 años, pues tenía la autoestima destrozada, es decir, mi autoestima era como Hiroshima después de la bomba atómica. No había autoestima. Y al igual que Mob, sin embargo sabía que era bueno en algunas cosas. Como por ejemplo, a la hora de comentar películas o cómics, a mí eso se me daba bien. Al menos me baso en el hecho de que convencía a la gente para leer cosas. También, no sé, era educado y tal, al igual que Mob, pero claro, veía que no era popular, veía que mi autoestima era baja, en esa edad como que quieres ser el que más llama la atención y tal. ¿Y qué hice? Apuntarme al gimnasio. Y por eso me sentí tan identificado como Mob, porque actualmente sigo yendo al gimnasio, ¿no? Actualmente yo voy al gimnasio porque por motivos de salud, por motivos para sentirme bien, porque me ayuda, vamos, es algo que me hace sentir bien anímicamente, sentimentalmente, ¿no? Me hace sentir bien, ¿no? Pero por aquel entonces yo me apunté al gimnasio para ligar, simplemente, porque pensaba que si me ponía fuerte iba a ligar mucho. Y ese es un motivo por el que muchas personas entran al gimnasio, pero luego ya, cuando pasan los años y tú vas madurando como persona, te das cuenta de que eso no funciona así. Al menos nadie se tira años en el gimnasio si sigue teniendo ese objetivo en mente. Y por eso me gustó mucho. Pero también me gusta mucho porque a lo largo de la obra vemos como Mob va madurando y ese objetivo inicial va cambiando y ya va va desarrollando autoconfianza en sí mismo, va conociendo otras personas que, a diferencia de él, es decir, hay un momento dado que me encantó porque es cuando Mob conoce a un chaval que, al igual que él, tiene grandes poderes psíquicos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Mob y ese chico llamado Teru? Así se llama el chico del que estoy hablando. Que Teru, a diferencia de Mob, tiene la autoestima altísima y una confianza en sí mismo tan alta que se cree el centro del universo. Y es que ya es un egocéntrico con todas las letras. Y es ahí cuando vemos que a Mob le ha salido un rival. Y me encanta el primer enfrentamiento entre Mob y Teru. Es un enfrentamiento donde se nos deja claro que los niveles de poder en este manga son lo de menos. Y es que Mob se niega a luchar con Teru, aunque Teru quiera demostrar su superioridad ante Mob, superioridad que no tiene. Es como que quiere reafirmarse, que quiere seguir creyendo que él es el mejor. Y Mob se niega a luchar. Y es lo que me gusta de este manga, que no vemos combates donde lo más importante sea a ver quién es más fuerte, sino a ver cómo se desarrolla el combate ya a nivel interpersonal, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de a ver qué pasa aquí, cómo saldrá de esta Mob sin hacer uso de sus poderes, porque si Mob usa sus poderes ya ha perdido. Vence a su rival, pero él siente que ha perdido. Y la verdad es que Mob a mí me parece un auténtico estoico. Cómo intenta... Porque claro, es un personaje que con usar sus poderes puede solucionar todo, pero él sabe que esa no es la solución, que la violencia no es la solución, que eso no va a solucionar nada, que él no busca imponerse con la violencia. Él no quiere que le respeten por cómo es, no por sus poderes, no por su poder.
y por eso se mete al club de fisicoculturismo. No, al principio pues vale, piensa que es solo para ligar, pero luego va viendo que no solo por esa razón por la que se metió, y a medida que va madurando vemos pues eso, que él está en el club de fisicoculturismo para desarrollar aquello que quiere fortalecer, que es su autoestima. Y es ahí cuando yo conecté totalmente con este personaje. Yo le comprendí muy bien, pero muy bien. Y ya dejando de lado el tema del gimnasio, yo es que me sentí muy identificado con este personaje porque me voy a abrir aquí con vosotros una vez más. Yo, uno de los motivos por los que tengo este canal es porque aparte de por la necesidad de expresarme y porque me gusta divulgar sobre manga, haciendo así que el mercado, la industria del manga crezca, que la cultura en la que el manga pues sea reconocido aún más como el arte que es. Yo soy una persona que pienso que no hablo bien, que me expreso mal, que no me entiendo, que no me entienden, y claro, tengo también ese afán perfeccionista que a veces me impide hacer cosas, que hace que me trabe y diga, si no va a salir perfecto no hago nada. Y eso me lleva un poco a la frustración. Pero yo no estoy dispuesto a dejar que esa frustración me devore. ¿Y qué hago? Me pongo, como estoy ahora mismo, delante de la cámara, empiezo a hablar delante de ella y aunque la reseña diste mucho de ser perfecta, aunque haya gente que le dé dislike al vídeo porque no le gusta, yo sigo adelante porque creo en mí mismo. Sé que en el fondo, o aunque esto no sea lo mío, yo sé que en el fondo se me da bien recomendar, al decir, aunque sepa que esto no es lo mío, el hacer reseñas perfectas, me refería a eso. En el fondo sé que lo de recomendar, yo creo que eso se me da bien y es algo que me gusta pulir. Y cuando termino una reseña y alguien me felicita o me dice que se ha leído un manga gracias a mí, para mí eso es una auténtica victoria. Y claro, yo cuando veía a Mob corriendo, cayéndose al suelo, mordiendo el polvo, y aún así siguiendo adelante y ver cómo desarrollaba resistencia física, a pesar de seguir siendo una persona delgaducha, a pesar de no desarrollar mucho, apenas músculo, eso a mí, es decir, haciendo un paralelismo conmigo mismo, yo veía lo mismo respecto a mi canal de YouTube, que a pesar de no ver un progreso enorme desde mi primer vídeo, o que mis reseñas pues aún siguen distando mucho de ser perfectas, porque el hacer reseñas perfectas no es lo mío, porque ya, aparte ya digo, yo no soy un crítico, soy una persona a la que le gusta compartir lo suyo. Es algo que me transmitió con mucho optimismo, y es lo que me encanta de este manga, que a pesar de tener un protagonista que no tiene confianza en sí mismo, transmite un positivismo, un mensaje optimista que pocos shonen me han sabido transmitir. Es increíble, porque es que la mayoría de shonen te dicen, sé como este personaje, sé como Luffy de One Piece, sé positivo como él, pero a veces por mucho que lo intentes, pues no puedes serlo. Pero este manga es una maravilla porque parte de... mira este personaje, es como tú. Ahí está la cosa, que sigues sus pasos a la par prácticamente. Te esfuerzas al mismo tiempo que se esfuerza el protagonista. Te esfuerzas al mismo tiempo que Shigeo. Es increíble, la verdad, lo de este manga. Bueno, después de haber hablado del argumento, de la premisa argumental y de los principales motivos por los que este manga me ha llegado tanto, que ya daré unos cuantos más que tengo aquí apuntados, me gustaría hablar de algo que es lo que más llama la atención de esta obra, cuando se habla de ella, y es el tema del dibujo. Hay una frase que se suele escuchar o leer cuando se habla de Mob Psycho 100, es la de «tiene un dibujo malo». Estoy totalmente en desacuerdo con dicha afirmación, totalmente en desacuerdo. Y es que, ¿qué es un dibujo malo? Es decir, mucha gente... ¿qué es un dibujo bueno? Y es que mucha gente piensa que dibujo bueno es igual a realista y detallado. ¿Quiere decir eso que dibujos como Shin-Chan, Carlitos y Snoopy o Mob Psycho 100 son malos por no ser realistas y detallados? Para nada, son dibujos muy buenos y sobre todo, dibujos hechos con mucha personalidad.
Una cosa que me gusta de tanto de Mob Psycho 100 como de One Punch Man, y ahora estoy hablando de One Punch Man pensando en el webcómic original de One, es la personalidad con la que One dota sus personajes. Tú cuando ves a un personaje de One, aunque sea dibujado por otro autor, sabes que lo ha hecho One. Y es que solo hay que ver al protagonista de Mob Psycho 100 y al protagonista de One Punch Man, a Saitama. Se nota mucho que los ha hecho el mismo autor. Se nota muchísimo. Y eso es lo que quería decir, que no es un dibujo malo el de Mob Psycho 100. Y esta afirmación la refuerzo en el hecho de que... ¿Qué es un dibujo malo? ¿Qué es un dibujo malo? Porque he dicho... es decir, ¿qué es un dibujo malo? ¿Sabéis lo que es para mí un dibujo malo? Y yo lo que pienso de verdad que es un dibujo malo. Para mí un dibujo malo es aquel que lo ves y no sabes lo que está pasando. Que dices, que tienes que quedar mirándote, te quedas mirando y dices, ¿qué estoy viendo? Y es que eso no pasa en Mob Psycho 100, no pasa. El autor, One, tiene un dominio de la perspectiva, un dominio de las secuencias de acción, un dominio narrativo entre viñeta y viñeta, perfecto, perfecto. Es decir, se nota que el tío ha mamado mucho cómic, ha leído mucho manga, se nota muchísimo. O sea, y sobre todo, el dominio de la perspectiva es excelente. Y uno no se pierde en ningún momento. Uno lee el manga, lee este manga, y el estilo narrativo de este autor complementado junto con el mensaje que nos quiere transmitir, con ese argumento, con esas ideas que tiene este autor tan originales y tan cercanas al lector al mismo tiempo, hacen que la obra se lea prácticamente del tirón. Y ya digo, el argumento es tan bueno, tan bueno, que por eso el anime está también triunfando. Es un argumento que... El argumento es lo mismo, tanto en el manga como en el anime, porque es que es un argumento súper original, súper cercano, que llega a multitud de personas, independientemente de cómo nos mostremos a los demás. Todos somos inseguros, algunos más que otros, y todos tenemos momentos de debilidad en los que dudamos, en los que nos trabamos. De hecho, os voy a confesar ahora mismo una cosa, ahora que he dicho en los que nos trabamos. Este es como el 10º o 14º intento en el que hago esta reseña. Y ahora me está saliendo bien, pero no he dejado de intentarlo. ¿Por qué? Porque en todo momento estaba pensando en Shigeo Kageyama, en cómo él, a pesar de desmayarse, sigue adelante, sigue adelante. En cómo, a pesar de tener virtudes, como la de los poderes psíquicos, que es el más poderoso del universo, él prefiere esforzarse en ser mejor persona. Y eso le honra totalmente, Y otro, ya es que no solo el cómo se esfuerza en eso, sino en cómo se esfuerza en no juzgar a mal a los demás. Y es que vemos como muchos personajes como Reigen o Yuelo, un espíritu que se le acopla porque espera poder poseer a Shigeo en un momento en el que éste se despiste y así hacerse al control de sus poderes. Vemos cómo estos personajes se acercan a Shigeo porque saben del potencial de Shigeo, pero como este no es consciente, bueno, como este no se valora a sí mismo, pues deciden ¿qué deciden hacer? Usarle, utilizarle. Pero Shigeo, digamos que no les juzga malas, en plan, cuando se da cuenta de que estos le tienen por el interés y tal, él no les juzga en plan, ¡buah, vaya interesados, paso de ellos! No, él se da cuenta de que en el fondo son buenas personas y él apela a esa bondad. Es un personaje que me encanta y es que esta obra, ya digo, transmite un mensaje muy positivo que nos hace empatizar con los demás, que nos hace empatizar totalmente con los demás. Y bueno, volviendo a lo del dibujo, que creo que me he desviado un poco, ya digo, Mob Psycho 100 no tiene un mal dibujo, no tiene un mal dibujo. Es un manga que, según empiezas a leerlo, te olvidas del dibujo y te sumerges en la narrativa del autor y se lee solo. O sea, yo los tomos me los leía a toda velocidad. Los últimos, de hecho, le puse freno al asunto porque no quería que terminase, no quería terminarla, de lo mucho que me estaba gustando. Y bueno... Y bueno, no sé ni qué iba a decir, pero el caso es que es una obra que, ya digo, me ha encantado, tiene un gran dibujo y luego
tiene unas escenas de acción, porque a pesar de que este manga, como ya he dicho varias veces, pone de relevancia los sentimientos, las emociones, las escenas de acción que tiene son épicas, pero épicas, vamos, en el sentido más estricto de la palabra. De hecho, hay una pelea, la que tiene lugar entre Shigeo y el líder de una organización de psíquicos, de espers, de gente que tiene poderes así psíquicos y tal. Esa pelea, es decir, para que os hagáis una idea del nivel de epicidad que tiene un nivel de epicidad nivel Dragon Ball más Akira. O sea, el nivel de destrucción es comparable al de Neo Tokyo en Akira, y el nivel de epicidad es, bueno, de auras ahí, de destrucción y tal, al de Dragon Ball. Es como si juntaras las peleas de Dragon Ball con la destrucción de Akira. Épica total. Y al mismo tiempo es increíble, porque es una pelea súper épica, pero el lector tiene presente en todo momento que lo importante no son las explosiones, los escombros destruyéndose, los edificios, cómo los personajes se lanzan literalmente edificios, sino el cómo Shigeo solucionará ese combate, finalizará ese combate sin hacer totalmente uso de sus poderes. Es decir, cómo solucionar ese combate haciendo... convenciendo a su rival de que está obrando mal. Eso es lo interesante de ese combate. Es un combate con el que finaliza la segunda temporada del anime. Y bueno, yo del anime me he visto la primera temporada, ya digo, luego me terminé de ver la primera temporada y ya, pues ahora que se ha terminado el manga, pues me lo he leído de principio a fin. Y la segunda temporada no la he visto, pero es posible que la vea, la verdad, porque la primera temporada me pareció una adaptación anime magnífica. De hecho, se nota que es de Studio Bones, porque junto con Full Metal Alchemist Brotherhood, del mismo estudio, me parece de las mejores adaptaciones anime que he visto de un manga. Ya digo, si no os apetece leer el manga, si os apetece más ver el anime, os lo recomiendo fervientemente, porque todo lo que estoy diciendo del manga también es aplicable, bueno, todo o casi todo, excepto cuando me he puesto ahí a hablar de la narrativa del autor entre viñeta y viñeta, porque eso es algo exclusivo del cómic, es aplicable al anime también, a la adaptación anime. Es genial Mob Psycho 100, es genial, es genial. Y bueno, obviamente, pues esta obra es grande no solo me ha encantado por ese mensaje tan optimista que nos transmite, por su riqueza en matices, porque hay muchas cosas en las que podía ahondar sobre esta obra, pero no quiero eternizarme más de lo que me estoy eternizando. Otra cosa por la que me encanta esta obra es, pues aparte de por el argumento, pues por los personajes. ¿Qué sería de una gran historia si no es por sus personajes también? Y es que tiene unos personajes grandiosos, no solo Shigeo Kageyama y Arataka Reigen, que Reigen a mí me encanta, es que es como suelo decir, un cabroncete, pero un cabroncete de los que caen bien, tal cual. Es que es un fanfarrón, pero al mismo tiempo, y es que es lo que dice Mob, en el fondo buena persona, y por eso cae bien, a pesar de que tenga ese carácter que dices, ¿qué morro tienes tú, no? Eres un cabrón, pero al mismo tiempo cae bien, es como ese amigo al que le dices eso, pero que en el fondo te cae bien. ¿Sabéis lo que quiero decir? Hoyuelo lo mismo, Hoyuelo pues es peor que Reigen incluso, pero es que luego ves que... luego también este manga trata muy bien esos momentos en los que tenemos nuestros roces con un amigo, que es algo natural, o con nuestra pareja. ¿Quién no ha tenido roces con un amigo o con una pareja y luego los ha solucionado? Y este manga aborda muy bien eso, los roces que uno puede tener con una persona cercana, el por qué a veces no terminamos de entendernos. ¿Y por qué no terminamos de entendernos con una persona? Pues por el ego. El ego es lo que hay que tener. Yo creo que el mayor enemigo, el mayor rival que todos los personajes tienen en esta serie es su propio ego. El sentirse especiales por tener poderes psíquicos. El hecho de sentirse especiales por tener poderes psíquicos es el principal enemigo de todos los personajes de este manga que tienen ese tipo de poder. O personajes que intentan hacer quedar a los demás que tienen poderes psíquicos, como en el caso de Reigen. Yo pienso que ese es el principal enemigo, y es que aquí el autor en este manga se muestra especialmente crítico con eso, con el ego, y por eso me pareció bastante acertado que el primer gran rival al que se enfrenta Shigeo Kageyama es una persona que, a diferencia de él, tiene un ego que si se cae,
desde lo alto de su ego se mata, tal cual. Ese personaje es Teru Hanazawa, un personaje grandioso, pues por eso, porque es un personaje que, a diferencia de Shigeo, vale, sí, tiene poderes psíquicos, pero no es tan poderoso ni de lejos. Sin embargo, él se cree aquí o a lo mejor. ¿Y por qué? Porque a lo largo de la vida ha tenido suerte, ha tenido experiencias buenas, ha ligado con todas las que ha querido, nadie la ha rechazado, no ha tenido experiencias traumáticas como la que tuvo Shigeo con su hermano cuando fue asaltado con unos matones de vuelta del instituto. ¿Y eso qué pasa? Que ha hecho que su confianza no solo se haya mantenido intacta, sino que se haya ido desarrollando hasta convertirse en un monstruo egocéntrico. Tal cual. Ya digo, es increíble lo de este manga, es que es increíble, es que tiene unos personajes tan bien construidos que yo pienso que están basados en personas en las que a las que Wong conoció en su vida real. En su vida, vamos, que conoció a lo largo de su vida. Porque es que, aparte, son personas tan cercanas que yo los estaba viendo y digo, joder, este personaje me recuerda a fulanito, este otro me recuerda a menganito. Es increíble lo bien construidos que están los personajes de esta serie. Es increíble. Luego también tiene personajes que son un poco ya como alivio cómico, como por ejemplo el Macarra, que es del instituto, con tupé incluido, o los del club de fisicoculturismo, que a mí son, vamos, mis personajes favoritos. Porque es que son unos personajes que están tan centrados en el culto al cuerpo, en mejorarse a sí mismos, que no piensan en otra cosa. ¿Que entra una cucaracha en el club de fisicoculturismo? No pasa nada. Ellos siguen con lo suyo y la cucaracha sigue su curso y abandona la sala. Tal cual. Y a mí me encantan estos personajes porque, como lo dicen a Mob, cuando este les pregunta, no sé si es Mob o si otro personaje, bueno, el caso es que un personaje les pregunta que por qué están tan obcecados en el ejercicio físico. Y ellos les dicen que es porque ellos consideran la vida como una lucha contra ellos mismos, en la que día tras día han de mejorarse, han de seguir mejorando. Y todo lo que aprenden entrenando, mejorando su físico, lo aplican a otras áreas de la vida. Eso es muy cierto, eso es algo que yo aprendí en el gimnasio. Y es que es lo que me gusta de este manga también, que transmite un mensaje muy positivo en lo que dentro de lo que es el fitness, porque muchos empezamos, pues como en mi caso, como el de Shigeo Kageyama, para ligar, pero luego según avanzamos, según pasan los años, nos damos cuenta de que a pesar de ser el primer objetivo que tenemos en mente, luego vemos que la cosa va cambiando y descartamos ese objetivo totalmente. Y en realidad vemos que en realidad es entrenar el físico, pues es mejorar la autoestima, ser una versión mejor de nosotros mismos, en este caso mejorando el físico, y todo lo que aprendemos entrenando, aunque parezca tontería, esto porque igual alguien que no entrena nunca no lo entiende, es algo que se puede aplicar a otras áreas de la vida. Pero es que ya no solo entrenando. Una persona que, por ejemplo, aprende un idioma se está mejorando a sí misma en cuanto a nivel lingüístico. Una persona que, como en mi caso ahora, haciendo vídeos, está haciendo un vídeo tras otro, está mejorando, aunque sea a paso de tortuga, su capacidad de expresión, su capacidad de habla. Ya digo, quizás estoy divagando un poco, pero es que pienso que no son divagaciones gratuitas, porque todo esto que estoy comentando son reflexiones que he tenido leyendo esta magnífica obra. Y es que ya digo, los personajes de esta obra son geniales. Y hay una cosa que me gusta también, que es que muchas veces nosotros nos esforzamos, como por ejemplo Shigeo, se esfuerza en tener músculos, pero no lo consigue. Y hay una cosa que dice Shigeo que me conmovió, porque muchas veces nos esforzamos y las cosas no salen bien, pero sin embargo seguimos esforzándonos. ¿Por qué? Porque una parte de nosotros mismos nos dice lo siguiente, y es lo que le dice Mob a uno de sus rivales. Mob le dice, lo tengo aquí apuntado, a su rival: no eres perfecto, nadie lo es, pero tienes mucho que ofrecer. Y yo pienso que ese es el mensaje que nos da esta serie. No somos perfectos, nadie lo es, pero tenemos mucho que ofrecer, y aunque no demos lo mejor, aunque no demos algo perfecto, lo importante es ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y por eso yo hago reseñas en YouTube, por eso yo hago reseñas en este canal, porque quiero ofrecer la mejor versión de mí mismo recomendando cosas. Así que si yo consigo convenceros para que veáis la adaptación anime de Mob Psycho 100, o mejor aún, leáis el manga original, porque
me ha encantado, yo también porque yo soy más de leer manga que de ver anime. Yo ya, para mí eso es un triunfo que os agradezco, vamos, desde ya, os lo agradezco totalmente, totalmente. Y ya digo, otra cosa que me gustó, que también tengo aquí apuntada, porque hay normalmente estos esquemitas, estas chuletillas, estas notas a desarrollar, estas ideas a desarrollar en la reseña las escribo después de haber leído el manga, antes de comenzar a grabar la reseña. Pero hay algunas cosas que anoté mientras leía porque dije, esto tengo que comentarlo. Y es que hay un momento dado, cuando Mob se está enfrentando al líder de la organización de psíquicos contra la que combate, de forma involuntaria, todo se ha dicho, se ve involucrado en esa batalla contra esa sociedad secreta, que por cierto, el autor, todo se ha dicho, One, se muestra muy, pero que muy crítico contra las sectas. Yo a veces me preguntaba en más de un momento si él había caído en alguna secta y había salido de ellas y por eso se mostraba tan crítico con ellas. Porque en este manga se muestra muy crítico con las sectas que luego evolucionan a ideologías políticas y lavan el cerebro a la gente y dividen a la población y en general que son dañinas. Yo, vamos, le veía muy crítico con ese tema, ya desde el principio. Cuando vemos que Shigeo se enfrenta a la secta Ja. Una secta que te dicen que si estás todo el día sonriente, pues eso hará que los demás sean felices, cuando en realidad es toda una tapadera para que el que lleva la secta se enriquezca. Una tontería, pero bueno. Luego esa secta evoluciona en otra secta que se llama la secta del casco oscuro, que es una secta que hace alusión al peinado de Shigeo, que es como si llevara un casco, con este peinado altazón, tal. Como decía antes, el dibujo es perfecto, porque es que ya digo, el dibujo de One se amolda, el diseño de Shigeo Kageyama, la forma en que One dibuja a Shigeo Kageyama, se amolda a la perfección a la esencia del personaje, se amolda a la perfección. Pero bueno, al caso, lo que iba a comentar. Tengo aquí una cosa apuntada, que apunté mientras leía el manga, y es la siguiente, y es que cuando Shigeo se está enfrentando al líder de la organización de espers, de psíquicos, contra la que combate, le dice, a veces esforzarse no significa que vayas a triunfar. Esto es aplicable a mi canal. Yo por mucho empeño que le ponga, pues mi canal pues, puede que siga siendo pequeño. Y yo también lo he vivido en carnes propias. La librería que tuve, yo le puse mucho empeño, mucho cariño, pero no fue bien, tuve que cerrarla. Dice eso. Aunque esfuerzo no signifique victoria, aunque el poder muchas veces no sirva de nada, porque hay gente que tiene poder, lo utiliza y no sirve de nada, aunque a veces intentemos convencer a alguien sin resultados, aunque nada salga bien, aunque de todo lo que nos hemos propuesto, la cosa está bien. La cosa está bien. Y es que lo importante, la cosa está bien porque lo importante es creer en ti mismo, confiar en ti mismo, valorarte en ti mismo, valorarte a ti mismo. Y es que, como dice Shigeo a continuación, los protagonistas de nuestras vidas somos nosotros mismos y nadie más. Valorar al prójimo, intentar comprenderle, porque ser el protagonista no es ser el único personaje. La relación es que el único personaje de nuestra vida. A fin de cuentas, las relaciones con los demás son las que nos hacen crecer como personas. Vamos, el juntarnos con los personajes secundarios de nuestra vida, porque nosotros somos el protagonista, o los coprotagonistas, como queréis llamarlos, a las personas que nos rodean. En base a esas relaciones desarrollamos experiencias que ya digo, que nos forman como personas. Y eso es algo que está muy bien reflejado en este manga. Eso es algo que está muy, pero que muy bien reflejado en este manga. Ya digo, es un manga que me ha parecido maravilloso. Me ha parecido maravilloso. Un manga más que notable. Lo mismo digo de la adaptación anime a cargo de Studio Bones. El manga, ya digo, está estructurado en 3 arcos. El primer arco, además se presta muy bien a ser adaptado a anime, porque la primera temporada adapta el primer arco, que son los 6 primeros tomos. La segunda temporada adapta el segundo arco del manga.
que son los tomos del 7 al 12. Y la tercera temporada del anime, que en el momento en el que grabo esta reseña aún está por estrenarse, pues adaptará los últimos 4 tomos, del 13 al 16. También he de decir una cosa, a mí me encanta este autor, One, porque es una persona que se nota se nota muchísimo que Shigeo Kageyama es un reflejo de sí mismo. Y me gustaría, para ir terminando esta reseña, comentar un poco así por encima, de hecho de forma bastante superficial, los tomos 8 y 9. No voy a decir spoilers, tranquilos, yo ya sabéis que mis reseñas las hago de tal modo que puedan ser disfrutadas tanto por gente que ha leído la obra como gente que no la ha leído y les interesa leerla. Y es que os digo una cosa, en el tomo 8 se nos ofrece es que aparece una historia que refleja lo que es el bullying escolar de una forma tan realista que dije yo, este autor ha tenido que sufrir bullying, porque en ningún manga, ¿qué digo ningún manga? En ninguna película, en ninguna obra de arte, he visto el bullying tan bien reflejado de una forma tan cercana como en el tomo 8 de esta serie. Es increíble porque además es un combate en el que Shigeo Kageyama se enfrenta a un espíritu y claro, si esto fuera un shonen típico, pues sería a ver quién tiene el poder más fuerte, pero ya sabemos que Shigeo Kageyama es el más fuerte. Pero ¿qué pasa? Que su rival, en vez de atacarle con una técnica psíquica que le deje catatónico, le ataca con recuerdos falsos. Le hace creer a Kageyama que ha sido una víctima de bullying. Y el autor, One, nos cuenta cómo es el día a día de Kageyama sufriendo bullying, y ver la mirada de Kageyama, ver cómo el autor, a pesar de tener ese estilo de dibujo tan sencillo, tan simple a la hora de dar forma a sus personajes, cómo es capaz de reflejar esa angustia, esa frustración, esa desesperación que se siente cuando te acosan en el instituto, en esa etapa de la vida. O sea, fijaos lo que me impactó a mí el tomo 8 de Mob Psycho 100, que al día siguiente yo estaba ahí en el gimnasio pedaleando en la bici y tal, y aún me sentía tocado, afectado por lo bien que este autor reflejó lo que es que te hagan bullying en el instituto. Y luego el tomo 9 me encantó porque pocas veces he visto una crítica tan acertada a los linchamientos que se hacen a una persona por parte de los medios. Linchamientos que pueden estar o no justificados, pero que a veces se pasan de la raya, y me ha encantado cómo el autor aborda eso, los linchamientos ya no solo por parte de los medios de comunicación, sino también los linchamientos que se producen en redes sociales. Increíble, en los tomos 8 y 9 es en ese momento cuando yo dije, yo ya lo tenía claro que esta serie era grandiosa, pero en el tomo 8 y 9 ya para mí dejó de ser grandiosa y pasó a ser una auténtica maravilla, una auténtica grandiosidad. Esta serie, alcanzó un nuevo nivel para mí. Yo es que al principio, pues claro, yo me acuerdo que esta serie la disfrutaba y tal, pero en el momento en el que dije, esta serie es especial, es después del enfrentamiento entre Shigeo Kageyama y Teru. Luego ya cuando aparece la organización esta de psíquicos y tal, pues ya dices, bueno, esto es lo típico de los shonen, la típica organización de enemigos y tal, pero lo que me gusta no es lo que pasa, sino cómo nos lo cuenta el autor, cómo desarrolla los combates contra esta organización. La gran imaginación de este autor, de One, es que es un autor con una imaginación, con unas ideas que, como decía Lewis Trondheim, creo que se llamaba así, un autor de cómic franco-belga, si tú tienes buenas ideas, no hace falta que tengas un gran dibujo, si lo que quieres hacer es un gran cómic. El tener un gran dibujo, con tener una gran técnica narrativa, es más que suficiente. El dibujo es lo de menos. Al menos que el dibujo se amolda a lo que pretendes transmitir. Y como ya he dicho, el diseño de Mob y de otros personajes se amolda perfectamente a lo que este autor nos pretende transmitir a través de los personajes que aparecen a lo largo de la obra.
Ya digo, Mob Psycho 100 es una serie rica en matices, quizás por eso me ha costado tanto hacer esta reseña. Como ya he dicho antes, este es como el décimo o decimocuarto intento en el que intento terminar la reseña, pero vamos, esta vez es esta vez llegados a este punto, pues ya tengo claro que esta es el intento definitivo. Así que nada, yo espero que hayáis encontrado este vídeo comentario entretenido, que lo hayáis encontrado interesante también. Espero que os haya animado a leer esta magnífica obra o a ver la adaptación anime, que como ya he dicho lo vale, y aún está por estrenarse la tercera temporada, o quizás no, quizás estéis viendo este vídeo cuando ya se ha estrenado, o dentro de unos años, o a saber, igual ya Mob Psycho 100 es una serie retro. Y bueno, lo que espero que os haya parecido entretenido, interesante, que hayáis disfrutado de mi compañía. Y nada, nos vemos en próximas reseñas en el canal. Un saludo y que os vaya muy bien.